Teleproyecto. Declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos, desde 1886, promoviendo el ejercicio profesional. La calidad Knauf pasa al frente. Aquapanel, placas cementicias que resuelven todas las necesidades para refacción de fachadas y cerramientos exteriores en obras nuevas. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de colección de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Desde 1991, compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Un mundo por donde circulan arquitectos argentinos llevando su creatividad plasmada en obras que en muchos casos tienen un alto valor simbólico. El arquitecto Julián Bonder es uno de ellos, quien se ha especializado en el diseño de monumentos sobre dramáticos hechos históricos, como el Holocausto o el más recientemente inaugurado Memorial por la abolición de la esclavitud en los muelles de Nantes. Desde hace unos años está asociado al artista polaco Krzysztof Wodzik, quien le aporta un abordaje también monumentalista a sus impactantes formas de comunicación. Lo entrevistamos al profesional argentino en Buenos Aires cuando vino a participar de la Bienal Internacional de Arquitectura, y a partir de este momento ponemos en sus pantallas imágenes y obras con una forma muy particular de presentarlos. Uno trata de alguna manera de acercarse al sufrimiento, si se quiere, del otro cuando trabaja con temas como los genocidios o el Holocausto o la segregación. Y cómo uno trata de acercarse de una manera, si se quiere, respetuosa, responsable y ética para no intentar representar el sufrimiento del otro, que se centra sobre estas ideas, ¿no? Historia, memoria, arquitectura, espacio público. La arquitectura es un arte público y es un arte político, y también es un arte pragmático. Es pragmático en el sentido que el propósito, el por qué una obra es llamada a ser, es el fundamento de lo que hacemos. Es un arte público, dada que la presencia de la obra construye el espacio para el hacerse presente. Toda obra, para que tenga sentido, tiene que tener una materialidad que comunique y que permita al otro, al visitante, al que estudia, al que trabaja en estos lugares, hacer su quehacer sin que la obra le invada el pensamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas obras que por ahí habrás visto que tienen que ver con memoria histórica, que son obras que de alguna manera representan el sufrimiento del otro. Y en esto tenemos una diferencia con ciertos acercamientos que tienen que ver con intentar representar el horror. Nuestro trabajo básicamente no intenta representar el horror, sino acercarse al sufrimiento del otro. Estamos hablando de la cualidad de la monumentalidad, la cualidad que lugares y objetos tienen de hacernos recordar, percibir algo que está más allá de sí mismo. Como combinación de lugar, de memoria y recordación, estos sitios se producen para ser históricamente referenciales. ¿Qué quiero decir? Su valor no está fundamentalmente en el arte o en la arquitectura, por más que por ahí esto no nos guste demasiado. La habilidad de dirigir nuestra atención, nuestra mirada a un punto más allá de sí mismos, es el valor de estos proyectos. El primer paso para todo proyecto tiene que ver con entender que los sitios, los lugares,
tienen historias para contar. Entonces nuestro proceso es básicamente como si se fuera una especie de arqueología, donde tratamos de encontrar las historias que están en los lugares visibles y las historias que en general están invisibles, que son invisibles. Eso es parte del acercamiento. El segundo paso es un trabajo, digamos, de diseño que tiene que ver con cómo entendemos el diseño. Y básicamente lo que se plantea es que el diseño tiene que ver con la habilidad si se quiere, de aplicar nuestra intuición y nuestro conocimiento a condiciones que no son familiares, condiciones que son ajenas. El trabajo entonces sobre sitios de memoria presenta preguntas y temas que no son solamente arquitectónicos, sino fundamentalmente éticos, políticos y filosóficos. Entre ellos, la forma en que las historias y la memoria y las memorias, el trauma y los traumas van a ser apropiados, representados y habitados. ¿Podemos pensar en habitar un trauma? ¿Cómo podemos pensar eso? Son las grandes preguntas que yo me hago todos los días cuando trabajo sobre esto. Mostré ejemplos como el Centro de Estudios para el Holocausto y Genocidio en Clark University, que hice ya hace unos años, que ahora estamos haciendo una segunda etapa, digamos, para este proyecto, que es en un distrito histórico en la ciudad de Worcester, en Massachusetts, y básicamente teníamos que transformar una casa victoriana en un centro de estudios, si se quiere, de los crímenes más terribles de la humanidad. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar una casa de muñecas, si se quiere, victoriana, en esto? Sin intentar representar el horror. No es a través de forma. La confrontación con la muerte nos detiene y previene el seguir con nuestro camino habitual. El arte genuino en este sentido nos invita a dejar el lugar que denominamos realidad y retornar a un lugar íntimo. Lo que importa en una tumba no es quién está, sino saber que ahí hay un ser humano, o los restos de un ser humano. Alois Riegel nos planteaba: el monumento en su forma más original y más antigua es una creación humana erigida con el propósito de mantener hechos o eventos humanos en la mente de generaciones futuras que tienen distancia temporal con eventos. Pero también Robert Musil nos recuerda que no hay nada más invisible que un monumento. Después otro proyecto que mostré es el memorial del 11 de septiembre en New Jersey, que básicamente es un gran parque que existe frente a Manhattan, mirando a donde están las Torres Gemelas, y lo que planteamos en ese proyecto era trabajar un camino como un paseo, donde el borde, donde ¿cómo se llama?, la protección, la baranda, se transforma en una pieza de acero que comunica historias. Gonna be my only friend. I still can't believe it. After all we've been through. Estas son proyecciones de mi socio Krzysztof Wodiczko en Hiroshima en ocasión del 54 aniversario de la bomba atómica. Son testimonios de sobrevivientes proyectados sobre el cuerpo residual del memorial de Hiroshima. 焼け跡から自転車を掘り出して持って帰って、鍵だけを保管してる。そのためにこうやって袋の中で大切に保管しておりました。でこの鍵は、旅館の方で、父が死んだ骨と一緒にあった自転車の残骸から取った鍵です。そしてまたそのドームの前を通って、そして左に上がりますね。En Denver, en Colorado, ganamos hace un par de años un concurso, un parque de unas 15 hectáreas, parque memorial con museo, centro de estudios y un montón de programas. Lo que tratamos de hacer en ese proyecto es generar espacios que son muy fuertes en relación a este tema de la memoria histórica. Y uno de los espacios que se está ahora por construir para el año que viene es un espacio memorial por el 11 de septiembre, donde estamos llevando 13 piezas de acero del World Trade Center.
Los aceros del World Trade Center es un proyecto que es muy complejo, está enmarcado dentro del parque que es el Parque Babi Yar, que tiene que ver con estos aceros que tienen como una simbología muy fuerte, pero que son materiales históricos, materiales residuales, materiales de construcción. Estos aceros viajaron de Nueva York a Denver, pasando por San Luis, y el tamaño de estos aceros es básicamente más o menos 12 metros de largo cada uno. Estamos llevando unas 13 piezas. Y la idea nuestra es básicamente dejar que los aceros hablen, no hablar por ellos. Entonces en el parque, básicamente estos aceros se van a incorporar en un espacio que es simplemente un marco espacial, un corte en la tierra, una especie de transformación para generar simplemente una especie de nuevo hogar para aquello que no tiene hogar, aquello que tiene que ver con destrucción. ¿Cómo podemos acercarnos? Básicamente traemos los aceros y los vamos a ubicar en el parque como nosotros los vimos en Nueva York, en el hangar donde están ahora depositados. Son aceros que básicamente cuentan una historia, no hay que hablar por ellos. Nosotros simplemente los ponemos, así como los vemos en Nueva York. Básicamente lo que quiero decir es que en realidad todos estos proyectos tienen el potencial, primero, de ser muy controversiales, que es interesante. La controversia pública es lo más interesante que pasa con estos proyectos. Tanto como en Francia nos dicen, perdón la expresión, en las cartas de lectores de un diario, voy a ir a hacer a tu memorial. Imagínense lo que es no quiero usar la palabra. Pero lo que quiero decir con esto es que en realidad todos estos espacios tienen grandes problemas. ¿Cómo nos acercamos nuevamente a este tema? Y no creo tener ningún tipo de respuesta más allá del esfuerzo para el pensar y el tratar de no representar el horror y el sufrimiento ajeno. Estos aceros eran la construcción. Los aceros son horizontales hoy, cayeron, no están más verticales. Y la horizontalidad del proyecto es el fundamento de entender que el piso que caminamos, el piso que habitamos, es el material del proyecto. Este es un parque conmemorativo, que es donde van a estar los aceros en Denver, que tiene unas estructuras de carácter simbólico que son exageradas. Donc de regarder les autres, à qui on lit des histoires le soir. La vela es una vela que se digitaliza y que responde a la voz del testimonio de un sobreviviente. Esa es una mujer cuyos padres fueron matados durante el Holocausto y que simplemente decía: ¿qué es lo que significa crecer sin poder decir las palabras mamá o papá? No recuerdo haberlas dicho nunca, o tal vez las dije y no me acuerdo. Piensen ustedes qué significa eso, porque detrás de cada historia de miles de personas hay una historia singular, que es aquel que no pudo decir esas palabras, aquel que no puede decirlas. ¿Cómo podemos pensar estos espacios públicos como memoriales que trabajan? Los pensamos como lugares activos, lugares de activación, donde va a venir gente a trabajar el conflicto y la resolución de conflicto, donde va a haber institutos que trabajan estos temas y que generan estos espacios. Esto es en las afueras de Denver, en Colorado. Dans la Légion étrangère, parce que c'est parti, jamais avoir prononcé qui a été démobilisé. Et finalement, je vis. Creo estos proyectos como vehículos éticos. Y creo que es importante entender que el monumento, como encarnación de la memoria, entraña una serie de riesgos que no son menores. Primero, la objetivación de la memoria, la estetización del sufrimiento, o peor, su banalización, ser meros paseos turísticos. Pero son riesgos que tenemos que correr con mucho cuidado y con respeto, para que la memoria no quede relegada al foro interno y que sea afirmada dentro del ámbito de lo público. Para que ello suceda, la estética debería ponerse al servicio de la ética. Porque como dijo un gran amigo mío, filósofo argentino, Manuel Mauer, hace un tiempo, quizá la única clave para evitar extravíos es que quien asuma el riesgo de reconstruir esos rostros desfigurados se sepa mensajero de un llamado moribundo pero infinito, que al crear algo le tiemble el pulso, les puedo asegurar que me tiembla, que nunca pierda conciencia de su impostura y de su impudicia.
¿Cómo podemos hacer para que estas voces se hagan presentes en el espacio público? ¿Cómo podemos invitar a otros a que presten testimonio sin temor? Pasó un mes para que yo me enterara de esto, ya que estaba con mi madre en Mazatlán. Regresé a Tijuana, supe tu experiencia y en cierta forma sentí. Y me encajan los cuernos y está ahí como, está lloviendo muy fuerte y yo trato de pedir auxilio, pero nadie me escucha. Después de esto, ya que pasó 5 años, pues sí cambió la vida de nosotros 4. Y vimos a Héctor tirado en el piso todo sangrado. Ve la escala del lugar. Y le hablábamos, pero no nos contestaba. Transformar 350 metros de la costa del río Loire en el centro de la ciudad de Nantes, en el pleno centro, donde estaba el antiguo puerto, en el memorial a la abolición de la esclavitud. Esto es un espacio de 95 metros que existe, que se adapta para el memorial, bajo tierra, bajo el malecón portuario del siglo XVIII, XIX y XX en la ciudad de Nantes sobre el río Loire. El único testigo de esta historia, como ustedes bien se pueden imaginar, es el agua. El testigo de la historia de la esclavitud, del tráfico de esclavos, es el agua. El sitio tenía una cuestión compleja, que es que existen estos malecones con 4 metros diarios de barro y lodo que se meten en el lugar, y este es el lugar enfrente al Palacio de Justicia del arquitecto Jean Nouvel, que lo usamos también como referencia dentro de nuestro proyecto. La justicia como aspiración. El sitio, más o menos 350 metros de largo, y este es el plano que indica un poco el trabajo paisajístico, el trabajo de generar un espacio a la vera del río con 2 situaciones bastante diferentes, como son la explanada portuaria y el espacio bajo tierra que nunca nadie visitó. Está nuestra primera visita, 1 año después de haber concebido el proyecto. Después no podíamos entrar, tuvimos que colgarnos sobre el agua, estamos con arneses. Tiene que ver con ese sitio, es un proyecto urbano. Ahora bien, en ese lugar nosotros descubrimos en documentos históricos que había un espacio enterrado bajo tierra que es el producto del residuo de los puertos que se construyeron en el siglo XVIII, XIX y XX. Entonces quedó un espacio de cerca de 100 metros de largo que lo adaptamos fundamentalmente para que se transforme en el memorial a la abolición de la esclavitud. Y eso lleva una ingeniería, una materialidad muy compleja. Lo tuvimos que hacer con una especie de gran batea bajo la estructura existente para impedir que el río y las mareas sigan entrando. Hacer visible el muro del malecón del puerto de Nantes del siglo XIX, donde partieron más de 1.800 barcos. Hay una gran placa inclinada a 45 grados de vidrio que emerge a la ciudad. Estamos hablando de cerca de 100 metros de vidrio por 10 metros en diagonal. Que va a tener textos inscriptos, textos sobre la abolición de la esclavitud, no solo francesas. Ustedes tienen que imaginarse en la ciudad 100 metros de vidrio que van a cortar la superficie de la tierra. La idea es que el material frágil como el vidrio, de alguna manera emerge de las entrañas del suelo que cuenta una historia. Y ese suelo tiene que contar una historia del tráfico de esclavos francés. Pero el tráfico de esclavos franceses, básicamente el 50% fue la ciudad de Nantes. Y es el piso que nos cuenta esa historia, a través de estas incrustaciones que van conmemorando las expediciones francesas y nos hace pensar, fíjense qué bello este nombre, María Feliz, barco negrero. Nuevamente, María Feliz, la Marie Heureuse. Nos sugiere pensar en los nombres, en la belleza de nombres, como por ejemplo el Pequeño León. Qué bello nombre para un barco. ¿Qué transportaba el Pequeño León? Va a haber un sistema telefónico
donde se va a poder acceder a través de un banco de datos, poniendo un número como un SMS, para poder tomar información de cada una de las expediciones negreras. Entonces vamos a utilizar la cuestión interactiva y la cuestión, digamos, de tecnologías a fin de poder hacer que la gente entienda más, se acerque al conocimiento, se acerque a entender una historia que no se puede entender. El proyecto básicamente lo que trata de hacer es contar esa historia, pero no es un museo, no es un museo histórico. Trata de ponernos en contexto y en contacto con dos aspectos, la inmersión y la cuestión emocional en relación al tráfico. Ahora bien, ninguna de estas imágenes que ustedes ven acá se van a ver en el proyecto. No hay imágenes, no hay representación del cuerpo encadenado, no hay representación de los latigazos, porque no creemos que se pueda utilizar la imagen de aquel que sufre para mostrar. Creemos que aquel que sufre tiene que ser escuchado. Y ese silencio es lo que nos interesa. Es una evocación metafórica y emocional contra la lucha contra la esclavitud. Y básicamente es una adaptación, si se quiere, simbólica de casi 350 metros de costa sobre el río Loire. Son las magias que tienen las arquitecturas, que de pronto el sol las transforma, el reflejo las transforma de una manera que no podemos tomar en una fotografía, que pasa a la mañana solamente por el tipo de orientación. A la mañana, si van a ver este tipo de reflejos. Y si el río está muy alto, van a ver reflejo mucho más profundo en el espacio. Si el río está bajo, lo van a ver poco. Entonces intentamos utilizar esta idea de los materiales que nos pueden contar estas historias. Y es así que nos importa acercarnos con este tipo de actitudes y preguntas. Estamos intentando pensar que estos son proyectos que son agentes activos para la cultura y el diálogo. Son memoriales que trabajan, son proyectos que intentan reescribir en los mapas cognitivos de las ciudades los nuevos paisajes culturales. Y de esta forma vamos llegando al final del presente programa de colección de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Desde 1991, compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Generar espacios de reflexión sin recurrir a mostrar a las víctimas de esos dramáticos momentos es sin duda un desafío que permite al visitante generar sus propias imágenes y no siendo ya más un simple espectador. El arquitecto Julián Bonder, argentino radicado en los Estados Unidos, nos demostró que esto es posible y que el resultado tiene un alto valor arquitectónico. Un material que podremos sumar a la biblioteca de Teleproyecto y que ustedes podrán bajar desde nuestro sitio web, el nuevo blog, o también en YouTube y Vimeo, a donde tenemos alojados los últimos programas. Bueno, por hoy nada más. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro, pero antes compartimos con todos ustedes imágenes del Parque de la Memoria. No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires. Fue hace 25 años y vos existías. No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires. Fue hace 25 años y vos existías sin existir todavía.
apareció. Él me aparecerá. ¿Tiene registrado en video profesional el desarrollo completo de sus obras? Teleproyecto, la empresa con mayor especialización en mostrar arquitectura y construcciones, le ofrece su departamento de seguimiento de obras en video. Con un reducido abono mensual, usted tendrá un registro histórico de las diferentes etapas constructivas, con el detalle de sus instalaciones y equipamiento final, realizado con cámaras y edición digitales, recibiendo videos parciales a lo largo de la obra, un máster final y un CD del video. Consúltenos. Es otro servicio de Teleproyecto, el multimedio de la construcción. Sociedad Central de Arquitectos, desde 1886, promoviendo el ejercicio profesional. La calidad Knauf pasa al frente. Aquapanel, placas cementicias que resuelven todas las necesidades para refacción de fachadas y cerramientos exteriores en obras nuevas. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Occhipinti, la excelencia en placares y vestidores, respaldada por un sistema de fabricación totalmente computarizado, garantiza calidad, tiempos y menores costos para grandes emprendimientos. Occhipinti, tecnología en placares. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas. Muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.